Muy buenos días, señor presidente, distinguidos congresistas. Venimos en representación de 5 integrantes de la Junta Nacional de Justicia para tratar de desarrollar las razones que justifican que esta denuncia sea archivada. En principio, si me permite la presentación en PPT, por favor. No se aprecia en la pantalla, señor, disculpe. Ok. La pregunta con la que quisiéramos iniciar esta presentación es: ¿puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo? ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo, en este caso de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede, de acuerdo al marco constitucional y legal. Y para ello vamos a hacer una sustentación que trate de desarrollar los siguientes 4 aspectos: la denuncia presentada, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En segundo lugar, recordar cómo fue la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que fueron elegidos por 5 años el 2020. En tercer lugar, señalar que no existe infracción de la Constitución para culminar con una conclusión fundamental, que esta denuncia debería ser archivada. Comencemos en primer lugar por la primera parte de esta presentación. La denuncia constitucional por infracción o por supuesta infracción de la Constitución. Se planteaba en esta denuncia formulada por el congresista Montoya la destitución e inhabilitación por 10 años de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de los 7 integrantes. Esto es como destituir a toda la Corte Suprema, a todo el Tribunal Constitucional o a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, es una decisión sumamente grave, porque es destituir a todos los integrantes y, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, reconocer que no podría constituirse nuevamente porque de los suplentes hay 3 personas que superan el límite de los 75 años. Es decir, esto traería como consecuencia que sencillamente la Junta Nacional de Justicia no pueda operar. Los argumentos en esencia de esta denuncia eran el tema del límite de la edad. Se decía que la Constitución establece que el límite de 75 años es para la permanencia y la Junta Nacional siempre ha sostenido que es para el acceso. En segundo lugar, se alega que se vulnera el debido proceso. ¿Por qué? Porque lo que se debió hacer, el procedimiento que se debió seguir, según la denuncia, es el procedimiento de vacancia. Básicamente porque se había incurrido en una causal que impedía la permanencia. Durante el informe de determinación de hechos, se efectuó una verificación sobre los alcances de una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia, la resolución 224-2020, que, por cierto, esta resolución que interpreta el artículo de la Constitución para decir que los 75 es para el acceso y no para la permanencia, que trató de dotar de seguridad jurídica este tema. Esta resolución es de hace casi 4 años, es del año 2020 y nadie la cuestionó. Se dice que hay un conflicto de interés porque esta decisión favorece a uno de los integrantes de la Junta. Y se ha discutido mucho sobre la naturaleza y alcances de esta Junta Nacional de Justicia y de la forma de elegir a sus integrantes. ¿Qué dice el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha sido sustentado por el señor congresista Esdras Medina, en realidad reitera casi prácticamente lo que dice la denuncia, porque considera que se ha violado la Constitución por el límite de edad, que es el límite para la permanencia, porque se ha violado el debido proceso. Los mismos argumentos que están planteados en la denuncia. Pero a la vez quisiéramos advertir
que durante la investigación no ha habido elementos claros de una imparcialidad u objetividad. Porque el mismo congresista Esdras Medina, y lo hicimos notar cuando se presentó un escrito de recusación, no ha garantizado un procedimiento imparcial como desarrollaremos luego. ¿Cuáles son los argumentos que se esbozan en este informe? Hay por lo menos los que hemos encontrado o tratado de encontrar 5 argumentos, pero ninguno de esos 5 argumentos, desvirtúan los descargos efectuados por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por parte de los 5 integrantes que en este caso represento. Se dice que debe efectuarse una interpretación literal de la Constitución y que el artículo 156.3 de la Constitución dice 75 años y es para la permanencia. Se acoge una interpretación literal y se dice que esto favorece a uno de sus miembros. Se agrega que es un pronunciamiento unánime de la Comisión Especial que seleccionó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Decimos que este argumento no resuelve ni levanta los descargos efectuados. Se dice que debió iniciarse un procedimiento de vacancia. Esto no es posible por las razones que diremos luego. Se dice en tercer lugar que el juramento que se formuló a la señora Inés Tello por 5 años no tiene relevancia y sí tiene relevancia. En cuarto lugar, se dice que si se deja de cumplir un requisito se pierde la calidad de miembro. Y no es cierto porque no se ha dejado de cumplir ningún requisito. Finalmente se dice que Servir y la Junta Nacional de Justicia pueden interpretar la Constitución. La Constitución la pueden interpretar distintos órganos del Estado. Lo que ocurre es que la última interpretación la da el Tribunal Constitucional. Nunca hemos dicho que la Junta Nacional de Justicia interprete definitiva o determinantemente un aspecto determinado o que el Servir emite una interpretación definitiva. Nunca lo hemos dicho. Lo que sí hemos dicho es que nadie impugnó esa interpretación. Esa resolución es de hace 4 años y si alguien quisiera hubiera podido impugnarla. Es más, se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, por una no abogada, una economista. Una economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir, y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista Esdras Medina, que suscribe el informe final, no es abogado. Con el argumento que se sustenta el informe, que se ha aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si se dice que un economista no puede firmar un informe, tampoco un no abogado no podría firmarlo. Y en consecuencia el propio congresista Medina no podría hacerlo. Es un argumento que no tiene solidez jurídica. Ahora, en segundo lugar, es la segunda parte de esta sustentación. Queríamos recordar que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos por 5 años. Y esto se llevó a cabo por lo que indica expresamente, y pueden verlo en la diapositiva, por lo que indica expresamente el artículo 155 de la Constitución. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 integrantes titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. 5 años. La selección no es por 8 meses, la selección es por 5 años y eso lo dice la Constitución. Por eso es que cuando se habla de la edad de permanencia en el cargo, ese artículo debe ser leído conjuntamente con el artículo 155. Y lo que ocurre con el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que no lo hace. Solo lee un artículo de la Constitución y no lee el otro. Es más, recordemos que los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos en un concurso público, de méritos. No fueron elegidos, no es un cargo de confianza, fue un concurso público de méritos por un periodo que establece la Constitución y por una comisión especial establecida por la Constitución, integrada por 7 miembros, el exdefensor del pueblo,
el expresidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema en ese entonces, la entonces fiscal suprema, el Contralor General de la República y 2 representantes rectores de universidades públicas y privadas, 7 miembros. Y esto es bien importante porque cuando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se cita a los integrantes de la Comisión Especial para que opinen sobre cuál es la interpretación del periodo de vigencia del cargo de integrante de la Junta, de los 7, el congresista Esdras Medina solo cita a 3, no a los 7. Y entonces no es posible hablar de unanimidad de criterios si no se ha citado a los 7, porque veremos que otros integrantes de esa comisión especial tenían una opinión distinta. Y por eso hay que recordar, por ejemplo, que hace algún tiempo se llevó a cabo una juramentación. Si puede colocar el audio, por favor. Solamente apretar ahí. Disculpe, presidente, un inconveniente técnico. Es cuestión de apretar el botón. Civil. Tiene el uso de la palabra la... Invitamos a la señora Luz Inés Tello de Ñeco a prestar juramento. Doctora Luz Inés Tello de Ñeco, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir con las obligaciones que le impone su nombramiento como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2020-2025? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria la premien, o si no, le demanden. Como se puede apreciar del audio, el presidente de la Comisión Especial, el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez, tomó juramento por un periodo de 5 años. Y tomó juramento porque el debate se presentó a nivel de la Comisión Especial, como volveremos a desarrollar. Y en ese momento, la interpretación de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial era que la señora Inés Tello, la magistrada que hoy tiene más de 75 años, iba a ejercer el cargo por el periodo 2020 al 2025, como tomó el juramento el propio presidente de la Comisión Especial. Que luego cambien de opinión es algo que no nos corresponde evaluar. Pero en ese momento el propio señor Gutiérrez le tomó juramento escrito por el periodo 2020-2025. Entonces, si alguien cuestiona la interpretación,
tendrían que cuestionar a los integrantes de la comisión especial que en ese momento le tomaron juramento por 5 años. Entonces, no es que el tema haya sido un tema nuevo, es un tema que se evaluó en su oportunidad. Y por eso es que, en tercer lugar, vamos a desarrollar 10 razones, hay más, 10 razones que plantean que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no tiene sustento jurídico, carece de sustento jurídico para llegar a una conclusión tan grave como es inhabilitar a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Si me permiten comenzar a desarrollar estos argumentos. En primer lugar, no existe infracción de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución se interpreta. La interpretación del informe de la Subcomisión de Acusaciones es una interpretación literal y aislada. Solamente toma en cuenta un artículo y no toma en cuenta el otro artículo que establece que el requisito de 5 años es un requisito no para la permanencia, sino para el acceso. ¿Y por qué? Porque establece que la designación es por un periodo de 5 años. Y como hemos visto, la juramentación efectuada fue por un periodo de 5 años. No puede aceptarse una interpretación literal de la Constitución. La Constitución debe leerse de manera conjunta, no de manera aislada y literal. Primera razón. Segunda razón. De haberse iniciado un procedimiento de vacancia por el argumento de los 75 años a la señora Inés Tello, sí se hubiera vulnerado la Constitución y la ley, porque en ninguna parte de la Constitución se dice que se le puede vacar o que se puede vacar a un integrante de la Junta Nacional de Justicia por alcanzar 75 años. Ni la ley ni la Constitución establecen que procede la vacancia cuando se cumplen los 75 años. No existe norma alguna que diga que cabe la vacancia cuando se llegan a los 75 años. En consecuencia, lo que está pidiendo el informe de la subcomisión es que los integrantes de la Junta violen la Constitución porque vaquen a una persona sin que haya una causal establecida. Y como se recordará, el acceso a la función pública a través de un concurso público es un derecho, es el derecho de permanencia de la función pública. Y para restringir un derecho que implicaría una vacancia, tiene que haber una ley. La restricción a derechos debe ser expresa y aquí no hay norma alguna. Segunda razón que no ha sido desvirtuada en el informe de la Subcomisión de Acusaciones. En tercer lugar, en el informe de la subcomisión se dice que el juramento tomado por el presidente de la Comisión Especial se efectuó por 5 años, no es relevante. Y no dice por qué no es relevante. Y nosotros decimos sí es relevante, ¿por qué? Porque sí se discutió el tema en la Comisión Especial. Y por eso se tomó el juramento por 5 años. Quien elaboró el texto de la juramentación no fue la señora Inés Tello, fue la Comisión Especial. Y el señor presidente de la Comisión Especial en ese entonces, el señor Walter Gutiérrez, no actúa a título personal, actúa a nombre de la Comisión Especial. Por tanto, sí es relevante ese juramento por 5 años. De lo contrario, si hubiera prosperado la interpretación que plantea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debió tomársele el juramento por 8 meses. Si ya sabían que era por 8 meses, debió tomársele el juramento por 8 meses y no se tomó el juramento por 8 meses porque sencillamente se le nombró por 5 años. En cuarto lugar, se dice en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se ha incumplido algún requisito, el de la edad, y por tanto debe ser vacada. Y como hemos dicho, el límite de los 75 años es para el acceso, no para la permanencia. ¿Por qué? Porque el artículo 156 de la Constitución establece que el periodo de designación es por 5 años. Cuando el informe de la subcomisión habla del límite de edad, no tome en cuenta que la designación es por 5 años. En consecuencia, el límite es para el acceso y no para la permanencia. En quinto lugar, el informe técnico de servir.
se desvirtúa el informe técnico de servir. Nadie dice que sea vinculante, pero es una opinión técnica. ¿Y por qué es importante el informe de servir? Por una sencilla razón. Si ustedes revisan la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y la pueden ver en la diapositiva, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice expresamente que la Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la ley del servicio civil. Entonces, ¿por qué se acude a servir? Porque la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que esta institución está sujeta al régimen de la ley del servicio civil y por tanto se le pide una opinión técnica. Es más, este informe no es de un economista, una funcionaria aislada de servir, es un informe institucional. Es un informe no de una economista, sino de toda la institución, como veremos en breve. La propia presidenta de Servir, la actual presidenta, el año pasado, cuando fue convocada a la Comisión de Justicia del Congreso de la República, sostuvo que para la institución Servir, la opinión es que la permanencia es de 5 años. Este informe institucional, al margen de que la funcionaria que la suscribe no sea abogada, y por eso reitero, esto fue evidenciado, puede poner el audio por favor, esto fue evidenciado cuando la presidenta de Servir fue a la Comisión de Justicia, pueden escuchar sus declaraciones. Tiene la palabra la presidenta de Servir. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión, gracias por la invitación y por el espacio para poder comentar acerca de los hechos que han descrito. Correctamente, la modificación a la Constitución que se realizó en el año 2019 agrega en este literal C el que se pueda ingresar a una de las entidades como la Junta Nacional de Justicia en una edad superior a los 70 años, pues señala que puede ingresar de los 45 a los 75 años. Justamente lo que viene después, porque en este artículo de la Constitución se habla sobre el ingreso o ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, viene que en su ley orgánica la misma entidad estableció cuáles son estas causales de vacancia o de salida. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que la restricción de derechos la podemos hacer a través de normas expresas, ¿no? Entonces, cuando recurrimos a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 18, establece cuáles son las causales de vacancia o de salida de sus miembros y no admite en ninguna de ellas una referida al límite de edad o jubilación. No hace referencia a las mismas. Entonces, como puede apreciar, la opinión técnica del informe es una opinión institucional. Fue sustentada por la actual presidenta de Servir el año pasado ante la Comisión de Justicia. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no toma en cuenta este argumento. Solamente toma en cuenta el argumento y lo descalifica bajo el señalamiento de que fue elaborado por un economista. Y este argumento no tiene solidez jurídica. Por tanto, esa opinión o esa interpretación de parte de la subcomisión especial no tiene sustento jurídico. En sexto lugar, las bases del concurso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, las bases del concurso público que fue elaborado por los miembros de la comisión especial, no por los integrantes de la Junta, establecían que los requisitos, como pueden apreciarlo, son para poder postular al cargo, no para la permanencia. En consecuencia, los integrantes de la comisión especial, los 7 integrantes, dejaron por escrito en una resolución 017 de 2019 que el requisito de los 75 años era para postular, no para la permanencia. En séptimo lugar, la resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia, que sostuvo que el tema de la edad era para la permanencia, fue suscrita en el marco de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia.
¿Por qué? Para dar seguridad jurídica ante ciertas interpretaciones que se estaban esbozando en algunos procesos incluso judiciales o investigaciones bajo el argumento de que la señora Tello no tenía los requisitos del caso. Entonces lo único que se pretendió fue dar solidez jurídica a este tema y por eso se emite la resolución 224-2020 de hace casi 4 años. En el informe se dice que esto afectaría a los suplentes, pero ninguno de los suplentes cuestionó este tema. Esta resolución de hace 4 años nunca fue cuestionada, tiene casi 4 años. ¿Cuándo se comienza a cuestionar? Recién a partir de una evaluación política por parte de algunos congresistas, es decir, se lleva el escenario político porque en el escenario jurídico y objetivo nunca se cuestionó. En otras palabras, acá estamos ante un desacuerdo interpretativo de algunos congresistas, pero un desacuerdo interpretativo no puede justificar una remoción, una destitución o una inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En octavo lugar, este argumento tampoco ha sido desvirtuado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No es cierto que el criterio de la edad haya sido una interpretación unánime de la Comisión Especial que designó a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí hay un ejemplo de falta de imparcialidad u objetividad al llevar a cabo esta investigación. De los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, solamente se convocó a 3 y no a los demás integrantes de la Junta Nacional, perdón, de la Comisión Especial. De los 7 integrantes de la Comisión Especial, solamente se convocó a 3. 3 personas que evidenciaron una opinión cambiando en su momento de lo que habían dicho antes. Y una persona que sí tuvo una posición discrepante desde el inicio. Pero solamente se citó a 3 integrantes de la Comisión Especial que designó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y algunos, por razones que desconocemos, han cambiado de interpretación, han cambiado de opinión. Si puede poner el audio, por favor. Aquí, por ejemplo, escuchamos cuando en la Comisión Especial se discutía el tema de la edad con la señora Inés Tello. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí en la Comisión Especial. Un gusto tenerla en la Comisión Especial, sobre todo conociendo su trayectoria. De llegar usted a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, con toda la experiencia vivida que usted tiene, ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos, concretos, al asumir el cargo? Señor, acá le hago una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Entonces no se construye usted a los 8 meses, sino en forma incondicionada un tiempo, pero sí urgente. ¿Qué medidas tomaría? señor, Como pueden apreciar, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, señor Ernesto Blume Fortini, tenía una opinión clarísima respecto a que la elección no era por 8 meses, sino por 5 años, porque era una interpretación de la Constitución y era el presidente del Tribunal Constitucional. Eso lo sostuvo al interior de la Comisión Especial que seleccionó a la señora Inés Tello. El hecho que ahora cambie de opinión y que haya ido a la subcomisión a decir exactamente lo contrario, ya no es un tema que nos corresponde a nosotros evaluar. Algunas razones habrá tenido para cambiar de opinión, pero lo que es un hecho indiscutible y no ha sido evaluado por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que el señor Blume Fortini en la Comisión Especial, en el momento que se designa, tenía claramente la interpretación de que era por 5 años y no por 8 meses. Y es por eso que se le tomó juramento por 5 años. Es más, no solamente él tenía esa opinión, sino también un representante
de la comisión especial, si puede poner el audio, que no fue citado por la subcomisión especial. No fue citado por la subcomisión especial otro representante de esa Ustedes comisión. revisan las entrevistas que hiciéramos en la evaluación de cada uno de los candidatos que habían pasado la valla, por así decirlo. Ese tema salió a colación. Tanto el presidente del Poder Judicial como el presidente del Tribunal Constitucional trajeron ese punto y se estableció un diálogo en donde justamente la doctora Pello Neco presentó su posición y el entendido fue que tenía que cumplir los 5 años después de haber sido electa, si fuera electa, ¿no? Entonces, a mí me parece en particular que ese tema, bajo mi punto de vista, debería cumplir los 5 años para los cuales juramentó. Ella no juramentó por 8 meses, en mi posición. Como pueden apreciar, señores congresistas, señor presidente, cuando el integrante de la comisión especial, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Alba, da unas declaraciones, y esto está en la diapositiva y ha sido integrado a los congresistas, en RPP el 21 de septiembre del 2023, él es muy claro al recordar que en ese momento la comisión especial discutió el tema y llegaron a la conclusión que la interpretación constitucionalmente adecuada y no política de los 5 años era para el acceso y no para la permanencia. No para la permanencia, sino para el acceso. Y por esa razón, como dice él, no le tomaron juramento por 8 meses, sino le tomaron juramento por 5 años. 5 años. El representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor Jorge Alba, así lo dijo públicamente. No fue citado a la subcomisión de acusaciones constitucionales. No fue citado. ¿Por qué no fue citado? Eso lo sabe el congresista Medina, pero sencillamente no fue citado y él tenía una opinión discrepante. En consecuencia, no es que existe una opinión unánime, como se afirma en el informe de los integrantes de la comisión especial. Eso no es exacto. No es exacto que exista una comisión unánime. Lo que es exacto es que en ese momento la comisión especial sí tenía una opinión, que la permanencia era hasta los 70, era de 5 años y que los 75 años era un requisito de acceso y por eso no le tomaron juramento por 8 meses, sino fue designada sencillamente por 5 años. Y eso lo ha dicho y lo han escuchado todos y la opinión pública, lo dijo el señor Blume Fortini, que hoy ha cambiado de opinión, lo dijo el señor Jorge Alba, entrevistado en RPP. Si bien es cierto, el señor Lecaros tenía una interpretación distinta, es una opinión minoritaria, pero la opinión mayoritaria que condujo a la designación de los 7 integrantes de la comisión y particularmente de la señora Inés Tello fue que la elección era por 5 años. Tan es así que no solamente eligieron a la señora Inés Tello, que sabiendo que cumpliría los 75 durante su periodo, sino que eligieron a 3 suplentes que ya cumplieron los 75 años. Si el criterio hubiera sido que no se puede designar a personas que eventualmente tengan este límite de edad porque después no lo van a cumplir, no dijeron nada sobre los suplentes y los designaron como suplentes pensando que en algún momento podrían suplir. Y hoy día, de esos 7 suplentes, reitero, hay 3 que tienen más de 75 años y que fueron designados por la comisión especial. ¿Por qué? Porque para la comisión especial era clarísimo que la designación era por 5 años y no era un límite de permanencia, sino de acceso. En consecuencia, el hecho que haya cambiado de opinión algunos integrantes de esa comisión especial no desvirtúa los argumentos de ese momento y lo que ocurre es que sencillamente el informe de la subcomisión peca de parcialidad porque no cita a todos los integrantes de esa comisión especial, sino precisamente cita a aquellos que han cambiado de opinión o aquellos que tenían una opinión discrepante y no más bien aquellos que podrían haber aclarado el tema, que sin duda se presentó, pero acá están los hechos, son hechos públicos,
no se requiere prueba, son hechos públicos, están las declaraciones en los medios de comunicación, toda la opinión pública conoce en consecuencia que le tomaron juramento por 5 años, que el señor Blume al momento de entrevistarla dijo que era por 5 años, que el señor Jorge Alba, integrante de la comisión especial, dijo que era por 5 años. Y en consecuencia, esto es clarísimo, no hay unanimidad, como se afirma en el informe de la subcomisión, respecto a lo contrario, es decir, que era un límite de cese. Novena razón para desestimar esta denuncia. Vacar por límite de edad sin base legal hubiera más bien violado el debido proceso, porque no hay un proceso debido para vacar a una persona. Hay un derecho a la permanencia en la función pública, incluso podría ser calificado como un supuesto de discriminación por razón de la edad. Y adoptar una decisión de esta naturaleza no genera responsabilidad porque no se está infringiendo la Constitución. Aquí no hay ningún conflicto de interés. Los conflictos de interés no pueden presumirse. No puede presumirse la culpabilidad. En el informe de la subcomisión se habla de conflicto de interés, pero no se cita ninguna norma que diga cuál es la causal del supuesto conflicto de interés. Es un conflicto de interés que no tiene base legal, porque no hay ninguna causal, no hay ninguna norma expresa que dice que aquí hay conflicto de interés. No se puede presumir la culpabilidad cuando ni siquiera se ha infringido la Constitución. En 10º lugar, en este Congreso de la República se han presentado proyectos de ley. Se han presentado proyectos de ley sobre el tema de la edad de la permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, antes de que se suscite estos debates sobre la acusación constitucional o sobre la vacancia, ya algunos congresistas han presentado proyectos de ley. ¿Esto qué significa? Que no les quedaba claro el tema, que tenían dudas y por eso querían una norma que aclare el tema. En consecuencia, no es que sea un criterio definitivo. En realidad, aquí estamos ante un desacuerdo interpretativo de parte de algunos congresistas que no fue acogido por la mayoría de integrantes de la Comisión Especial y que una correcta y adecuada interpretación constitucional que apueste por la unidad de la Constitución no puede permitir este tipo de decisiones. Además, en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura ya se habían resuelto situaciones similares sobre el tema de la edad, porque se decía que los integrantes del Consejo Nacional debían retirarse por límite de edad, y el anterior Consejo lo había desestimado. ¿Por qué? Porque son cargos especiales, no se puede comparar con los vocales de la Corte Suprema o con los fiscales supremos, no es comparable, porque son designaciones por un periodo determinado. Son designaciones por un periodo de 5 años y en consecuencia para vacarlos debe existir una causal expresa y no presumirla. Son 10 razones que no han sido desvirtuadas por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que nos conducen a sustentar la siguiente conclusión. Se trata, señor presidente, y a través suyo, distinguidos congresistas presentes y en todo caso a través de los medios de comunicación, no existe infracción constitucional. No existe. Puede hablarse de un debate interpretativo, pero no existe ninguna infracción constitucional. No existe conflicto de interés, no se ha pretendido favorecer a nadie. La Junta Nacional de Justicia ha respetado la Constitución y la ley y en consecuencia no puede hablarse de una infracción constitucional cuando se interpreta que el límite de la edad es para el acceso y no para la permanencia. Si hubiera una infracción constitucional, esta infracción, según el argumento de la subcomisión de acusaciones, en realidad lo habría cometido la comisión especial que los designó, porque la comisión especial, cuando el señor presidente, el señor Gutiérrez, toma juramento es por 5 años. Cuando el señor Flume efectúa sus afirmaciones, dice por 5 años. Cuando el señor Alba declara en RPP, es por 5 años. En consecuencia, quien designó a la señora Inés Tello y a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son quienes interpretaron que era por 5 años. En realidad, lo único que hizo la Junta Nacional de Justicia hace algún tiempo, hace 4 años casi, fue formalizar esto a través de una resolución. En segundo lugar, el control político. Esto es un juicio político sobre un criterio interpretativo
vulnera la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia. Es como pensar que el Congreso de la República podría iniciar un juicio político porque no comparte la interpretación de una sentencia de la Corte Suprema. Y como no comparte la interpretación de una sentencia de la Corte Suprema, decide que hay infracción de la Constitución y destituye a todos los integrantes de la Corte Suprema. O es como pensar que porque el Tribunal Constitucional emite una sentencia o emite una resolución efectuando una interpretación de la Constitución y el Congreso no la comparte, esta discrepancia interpretativa puede conducir a que el Congreso destituya a todos los integrantes de la Junta del Tribunal Constitucional. O que si el Congreso considera que el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que no comparte, destituye a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones porque no comparte su criterio interpretativo. El criterio interpretativo literal no es el criterio interpretativo que justifica una interpretación sólida de la Constitución. Hemos planteado un criterio interpretativo distinto, sistemático, que apuesta por la unidad de la Constitución y que en consecuencia dice que el periodo de permanencia es por 5 años y que el límite de los 75 es para el acceso, no para la permanencia. Y esto es criterio interpretativo. De aceptarse un control político sobre el criterio interpretativo, se estaría afectando la autonomía y la independencia de la Junta Nacional de Justicia y de cualquier órgano constitucional autónomo, porque se estaría dando el mensaje a la opinión pública que en realidad si algún órgano autónomo interpreta de una manera que está en desacuerdo con la interpretación de algunos congresistas, por los votos se puede destituir a toda la institución. Y eso es afectar la autonomía e independencia de un órgano autónomo que tiene autonomía para interpretar y para formular criterios interpretativos. Si alguien está en desacuerdo, puede acudir al Tribunal Constitucional. Si alguien está en desacuerdo con un criterio interpretativo, puede acudir al Poder Judicial. Pero no se puede efectuar un control político sobre este tema porque sencillamente es desconocer la autonomía e independencia y cualquier institución, Poder Judicial, Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, estaría sometido a una discrepancia interpretativa y podría terminar siendo inhabilitado. Eso sencillamente no garantiza un principio democrático básico en una institución que respete la institucionalidad democrática. Estamos ante lo que se podría afirmar que es un pretendido cese masivo de operadores de justicia, lo cual, reiteramos, afecta la institucionalidad. El país, y con esto acabo, en el país se requieren instituciones autónomas e independientes. La autonomía e independencia es fundamental en una democracia. La permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una discrepancia interpretativa no puede depender de una decisión política. Muchas gracias, presidente, señores congresistas, por el tiempo asignado.